Poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más, como lo prometimos, en el tercer y último mensaje de esta serie que estamos predicando. Si usted recuerda, en el mensaje número 1 vimos que la novia del Cordero, que es la iglesia, no tiene absolutamente ninguna relación con el anticristo. Por lo tanto, no podemos estar relacionando la iglesia con la gran bestia que va a venir a la tierra. En el segundo mensaje, en el mensaje número 2, vimos la marca de la bestia y nos dimos cuenta que el anticristo no va a marcar a nadie, sino que será el falso profeta. Por lo tanto, esa marca tiene más que ver con lo espiritual, con lo religioso. Y en este tercer y último mensaje de esta serie, le prometí que vamos a ver sobre quiénes va a ejercer el gobierno, el anticristo, cuando venga acá a la tierra. Por tanto, voy a pedirle que tenga su Biblia en mano. Si quiere tomar notas, pues búsquese una libreta para que la tenga a mano ahí y vaya tomando nota, pero lo importante es que usted vaya leyendo la Biblia con nosotros. Vamos a pedirle a Dios, ya le pedimos, ya hemos orado, hemos clamado a Dios, con temor y temblor nos estamos parando delante de Dios y delante de ustedes, pero vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestra mente y que la sabiduría divina en este instante esté sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes, para que podamos entender y atender esta palabra. Amante Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Dios, por el privilegio maravilloso que tenemos de poder, Padre Santo, hablar de tu santa y bendita palabra. Con temor y mucho temblor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nos paramos, Padre Santo, frente a cada uno, Señor eterno, de los que van a escuchar esta palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tu Espíritu Santo, mi Dios todopoderoso, ministre en nuestras vidas, Señor, y que la sabiduría divina llene nuestros corazones de conocimiento para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo bendito, te lo pido todo. Amén, amén y amén. Gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús. Sin más preámbulo, entonces, entramos al mensaje que se titula La vacuna es la marca de la bestia, tercera parte. Como dijimos anteriormente, en los dos mensajes anteriores, esta fotografía ha sido objeto de controversia en algunos y de esperanza en la mayoría. Millones de millones sintieron la esperanza bendita de Dios cuando apareció la vacuna. El tema ya lo conocemos, se titula ¿Es la vacuna la marca de la bestia? Hoy veremos la tercera y última parte de esta serie, gracias al Señor y gracias a cada uno de los que están compartiendo esta palabra, de los que están opinando. Toda opinión es bienvenida, toda opinión es bien recibida, y gracias a Dios porque por lo menos podemos opinar, tenemos la oportunidad de opinar. Si en la primera parte, en el primer mensaje vimos que la iglesia no puede ser relacionada con el anticristo, y en el segundo mensaje vimos que la bestia, que es el anticristo, no va a marcar a nadie, sino que va a ser el falso profeta quien va a establecer esa marca en la frente y en la mano derecha, y que esa marca solamente será una imitación del sello de Dios en la frente de los 144,000. Hoy, este día, ahora veremos la manifestación del hombre de pecado, o sea, el anticristo. ¿A quiénes va a gobernar? Según lo ha desglosado el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Ábrala. Abra su Biblia, o ábrala en su teléfono, ábrala en su computadora, o si la tiene a mano en físico, ábrala para que podamos ir leyendo. Estos mensajes no es prácticamente de predicarlos, sino de ir leyendo la palabra de Dios
para comprobar que lo que vayamos leyendo sea verdad, que lo que estamos leyendo es verdad. Entonces, si usted ya tiene 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol lo desglosa desde el versículo 1 hasta el versículo 12, la manifestación del hombre pecado. Pero lo primero que hay que ver es que hay un ruego. Hay un ruego de no dejarse engañar, pero estar siempre listos para la venida del Señor. El ruego que hace el apóstol Pablo es no dejarse engañar. Veámoslo. Versículo 1 al 3. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, en el rapto de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Versículo 3, la petición: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el ruego número 1 es no dejarse engañar. Toda carta, todo telegrama, toda llamada, todo mensajito, todo WhatsApp, todo Messenger, se envía por una causa. Todo lo que usted escribe, lo escribe por un motivo. El apóstol escribió esta carta a los tesalonicenses explicándoles este motivo, esta razón, por qué ellos estaban siendo engañados o queriendo ser engañados. Habían surgido muchos falsos maestros que estaban estaban turbando la mente de los tesalonicenses. Si usted lee toda la carta, se dará cuenta que algunos habían cerrado sus negocios, habían abandonado, otros habían abandonado sus trabajos, porque les estaban diciendo que ya la venida del Señor estaba ahí a la puerta. Y él les dijo: necesito que no se dejen engañar, que nadie los conturbe. En el versículo 2, usted léalo: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, estaban siendo perturbados porque habían de repente maestros que decían: el Espíritu me está diciendo, el Espíritu me dijo. Otros decían: esta es la palabra de parte de Dios. Y otros estaban inclusive, si usted lo ve, abusando, enviando cartas con falsas enseñanzas. Y me imagino que estaban tomando la firma del apóstol Pablo como un delito. O sea, firmándola como que fuera el apóstol Pablo. Entonces él les dice: no se dejen engañar, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, tenía primero que manifestarse la apostasía. ¿Qué era apostasía? Pues apostasía es negar la fe que un día profesamos. Es ponerse en contra de la fe que un día profesamos. Eso es apostasía. Y hay muchos ejemplos de apostasía. En la Biblia usted puede buscarlos. Es negar la fe que un día se profesó. Entonces la primera orden, o el primer ruego, porque dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra forma de pensar y que nadie os engañe en ninguna manera. O sea, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. El problema es que cuando vienen las tribulaciones y las angustias, fácilmente nos dejamos mover de nuestra forma de pensar. ¿Y qué tal si la doctrina que nos enseñaron no es la correcta? Cuando toda la vida la hemos creído y ha sido nuestro fundamento. Pero ¿qué tal si esa doctrina estaba equivocada? Y lo mismo le estaba pasando a los tesalonicenses. La otra artimaña era que los estaban engañando.
no se sabe con qué propósito, pero los estaban engañando. Y ellos estaban dejando sus trabajos a tal grado que el apóstol tuvo que escribirles que amonestaran a los ociosos y que no trabajara, que no comiera. Y en otra oportunidad les dice que por favor no descuiden sus negocios, que se ocupen en sus negocios. Entonces, ahí vamos leyendo lo primero, que es un ruego de no dejarse mover fácilmente y de no dejarse engañar en ninguna manera, ni por alguien que diga que el Espíritu se lo reveló, ni por alguien que diga que Dios le mostró una palabra, ni por una carta como que si el apóstol Pablo lo hubiera escrito. Sepa Dios cómo era ese asunto, pues podría ser que le habían falsificado su firma. Pero lo primero es un ruego de no dejarse engañar. Y ese es el problema, que muchos han caído en ese error, en esa trampa, podríamos decir, de dejarse engañar. Continuemos. Me tomé el costo, hermano, de hacer un trabajo para que usted lo disfrute y tome nota de 7 paralelismos entre 2 Tesalonicenses y Apocalipsis. Apocalipsis 13, básicamente. 7 paralelismos. Y es que en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo al anticristo lo llama el hombre de pecado. Y en Apocalipsis Juan le describe como la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 15. Los 7 paralelismos. El primero, para que usted vea que están hablando del mismo espíritu, del mismo hombre. Que Juan estaba describiendo al mismo hombre que describe Pablo también en su carta a los tesalonicenses. Veamos los paralelismos para que veamos que es de la misma persona que están hablando. Número 1. El apóstol Pablo en el versículo 4 dice que el anticristo se opone a Dios. Ahora comparémoslo. En el versículo 6 del capítulo 13 de Apocalipsis, el apóstol Juan vio en la visión que ese hombre blasfema contra Dios. O sea, se opone a Dios, dijo el apóstol Pablo. Y Juan en el Apocalipsis dice que blasfema contra Dios. El segundo paralelismo, se hace pasar por Dios. Usted lo lee en el versículo 4. Y ahí de su Biblia, como la tiene abierta ahorita, usted lee el versículo 4, dice que no solamente se presenta como Dios, sino que se hace pasar por Dios, y lo vamos a ver más adelante. Y este paralelismo está en el capítulo 13 de Apocalipsis, en los versículos 4 y versículo 8. Dice el apóstol Juan que él miró que esa bestia era adorada como Dios. O sea, la gente adoraba a esa bestia como que fuera Dios. Paralelismo número 3. El apóstol Pablo dice en el versículo 9 que el anticristo viene por obra de Satanás. Y en Apocalipsis 13, versículo 2, dice que Satanás le dio su poder y su autoridad a la bestia. O sea, que están hablando del mismo hombre. Paralelismo número 4. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses dice que hace señales y prodigios mentirosos. Usted lo lee en el versículo 9, ahorita tiene su Biblia abierta ahí en 2 Tesalonicenses. El paralelismo número 4 está en el versículo 13 y versículo 15. Dice Juan que él miró que la bestia engañaba a los hombres que se habían quedado por medio de señales. Paralelismo número 5. El apóstol Pablo dice que ese hombre de pecado es detenido al presente. No se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. Lo vamos a ver en detalle. Eso lo encuentra usted en el versículo 7. Y el paralelismo usted lo encuentra en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículos del 8 al 11. El apóstol Juan miró y escribió diciendo que la bestia era y no es, y está para subir, escribió Juan. Era y no es, y está para escribir. O sea, era y no es, o sea que está detenida, estaba detenida. Versículo, el paralelismo número 6. El apóstol Pablo escribe que al surgir ese anticristo va a ser únicamente para ser destruido. Eso usted lo ve en el versículo 8 de 2 Tesalonicenses. Capítulo 2.
Y el paralelismo lo encuentra en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 11. El apóstol Juan escribe que va a surgir esa bestia, pero para ir a perdición. Para que veamos que es del mismo hombre que están hablando. El paralelismo número 7 que yo encontré está en el versículo 8. El apóstol Pablo escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 que ese hombre, el anticristo, saldrá, el hombre de pecado saldrá para ser destruido por el poder de Cristo. Y el paralelismo lo encontramos en el capítulo 19, versículos 19 al 21, que dice, el apóstol Juan escribió que la gran bestia será destruida por el espíritu de la boca de Jesucristo. ¿Por qué hice estos ciertos paralelismos? Para que podamos entender que realmente el apóstol Pablo está hablando del anticristo, o sea, de la bestia. Continuemos. Lo segundo, si lo primero que analizamos es que hay un ruego, una súplica de no dejarse engañar, lo segundo que debemos leer en 2 Tesalonicenses es que el hombre de pecado, la bestia o el anticristo, se presentará como Dios y Salvador de la humanidad. Miren lo que dicen los versículos del 4 al 6. Ese hombre se presentará como Dios. Por eso decíamos en el primer mensaje, viene como un hombre de paz, haciéndose pasar por Dios. No viene metiendo miedo. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? Podemos, en forma sencilla, inducir que Él construirá el templo nuevamente en los tiempos de la falsa paz que Él va a promulgar en el mundo. Porque Él va a construir el templo en poco tiempo, imagínese usted. Entonces la gente se va a admirar y se va a sentar ahí en su templo en el que Él ha construido como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Pero en el versículo 5 el apóstol Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando ella estaba todavía con vosotros decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El versículo 6 nos muestra que este hombre, este anticristo, esta bestia, no se puede mostrar a la humanidad, porque hay algo que lo detiene. Lo detiene, a fin de que a su debido tiempo ese hombre se manifieste. ¿En qué tiempo se manifestará, hermanos recinos? Ya lo vamos a ver. Lo importante es que nos demos cuenta que Él vendrá como Dios y Salvador de la humanidad. Pero la humanidad que se ha quedado. Y en el mensaje anterior vimos tremendamente que en el versículo 20 del capítulo 9 de Apocalipsis, usted ve la cultura y la religión de los que se quedaron. Es una cultura de maldad, de pecado, y una religión idolátrica. Acuérdense que hay miles de religiones idolátricas que son politeístas en la tierra. Continuemos. No se ha manifestado ni se manifestará porque hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo ese hombre, ese anticristo, esa bestia se manifieste a la humanidad. Veamos, lo tercero que debemos saber, lo primero es no dejarnos engañar. Lo segundo es que se manifestará a la tierra como Dios, haciéndose pasar por Dios, como el Salvador de la humanidad. Lo tercero que debemos saber es que esta plataforma de este hombre que se va a manifestar fue establecida desde el principio. Desde el principio. Muchos hemos dicho, se está estableciendo la plataforma para que el anticristo gobierne. Y que ya falta poco, que ya la plataforma prácticamente ya está terminada para que el anticristo gobierne.
La plataforma fue establecida desde el principio. Vea lo que dice versículo 7, por favor. Usted tiene su Biblia abierta. Dice así: porque ya está. Mire, yo lo puse con mayúscula. Aquí lo estoy señalando con el puntero para que usted lo lea en su Biblia. Porque ya está, tiempo presente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que el masculino a su vez sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que el masculino a su vez sea quitado de en medio. Podemos inducir entonces que la plataforma fue establecida desde el momento que Jesús ascendió al cielo y se estableció la iglesia. El misterio se estableció del anticristo desde que se fundó la iglesia. Por eso es que la iglesia ha tenido mucha persecución y ha sido estorbada terriblemente a lo largo de toda su historia. Pero a este hombre hay quien al presente, en ese tiempo y ahora, lo detiene. Porque está hablando del presente. Que lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Hay algo que lo detiene. Acuérdese que en el primer mensaje le dije que todo aquel que acepta el llamado al pastorado, porque una cosa es ser llamado al ministerio y otra cosa es aceptar ese llamado, tiene obligación ineludible de conocer las dispensaciones y enseñar las dispensaciones. Y este tiempo que estamos viviendo desde el nacimiento de Jesús para acá, porque con Juan el Bautista terminó la dispensación de la ley y los profetas y comenzó la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, que es la dispensación del Espíritu Santo. Entonces estamos en la dispensación del Espíritu Santo, o sea, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, usted me dice, no, y ahí no dice que es el Espíritu Santo, puede ser el pueblo de Dios. Bueno, cuando el pueblo de Dios se ha quitado de en medio, entonces se manifestará. Pero tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado para que se pueda manifestar. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 8. Cuando que lo detiene, que es el Espíritu Santo o el pueblo de Dios, como usted quiera decirle, es quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando ya se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, lo tercero que debemos saber es que la plataforma fue establecida desde el principio para que este hombre se manifieste, pero hay alguien que lo detiene. Es el Espíritu Santo. Y si usted dice, no es el Espíritu Santo, es el pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios lo detiene hasta que este pueblo sea quitado, o hasta que el Espíritu sea quitado, hasta que la dispensación de la gracia se termine. Este hombre no se puede manifestar. Porque la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo, que es la misma, comenzó con el advenimiento de Jesús y concluirá con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este hombre vendrá por obra de Satanás, y ponga atención fuerte a lo que escribe el apóstol Pablo, porque es lo que va a continuar. Vendrá con gran poder y señales. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vendrá con gran poder, acuérdese que viene con poder de Satanás. Vendrá con señales, de un solo establecerá la paz, tremendamente. Y vendrá con prodigios mentirosos.
Ahora, ya vimos que lo primero que establece el apóstol Pablo es un ruego de no dejarnos engañar, de no dejarnos mover de nuestra forma de pensar, del fundamento que hemos recibido. Ni por espíritu, que alguien dice, el espíritu me reveló en esta situación que... No, ni por espíritu. Ni por palabra, que el Señor me ha dado una palabra. Cuidado, si no es respaldado por la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. Y no estoy diciendo que sea del diablo, porque hay tres formas de poder decir una palabra. Porque Dios lo mandó, porque Dios mandó la palabra, por los sentimientos que sentimos, o también puede venir por obra de Satanás. Pero la mayoría de veces se da por los sentimientos. Entonces, y la tercera cosa que debemos saber es que la plataforma fue establecida desde el principio, porque ya estaba en ese tiempo en acción el misterio de la iniquidad. Solamente que hay alguien en ese tiempo y ahora que todavía lo está deteniendo. Y vendrá ese hombre con gran poder, no vendrá sin poder, vendrá con gran poder, vendrá con señales y vendrá con prodigios mentirosos. Entramos a lo cuarto. Número 4. La cuarta cosa que debemos saber es que el engaño, y aquí es donde yo quiero que usted ponga muchísima atención y lea, por favor. Pero lea la Biblia. No se conforme con lo que yo estoy diciendo acá. Abra su Biblia para que compruebe a ver si es cierto lo que yo estoy leyendo acá. Abra su Biblia. Lo cuarto que debemos saber es que el engaño es para los perdidos. El engaño es para los perdidos, o sea, para los que se quedaron después del arrebatamiento. Es para los perdidos. O sea, para los que se quedaron después del arrebatamiento. Léalo. Versículos 10, 11 y 12. El 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga, vendrá con poder, señales, prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no para la iglesia, porque la iglesia no está perdida. La novia del Cordero no está perdida. Es para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué es para ellos? ¿Y por qué el apóstol dice que es para los perdidos? Mire, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La iglesia recibió el amor de la verdad para ser salvo. Por eso es que la iglesia es salva. Por eso es que la iglesia tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces el anticristo vendrá a gobernar a los que se quedaron, a los perdidos. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, léalo. Dice, por esto es que Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que decidieron perderse por su propia voluntad, por esto es que Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean, ¿qué? Condenados. El anticristo viene a marcarnos, ¿usted va a ser condenado? Usted que pertenece a la iglesia va a ser condenado. La iglesia no va a ser condenada. A los que va a gobernar el anticristo es aquellos que van a ser condenados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que no creyeron a la verdad serán condenados. Y a los condenados serán los que va a gobernar el anticristo. Porque esa gente lo que hizo fue rechazar la verdad, no creer la verdad y complacerse en la injusticia. Entonces debemos de leer la Biblia. Leerla despacio, tranquilo. ¿Ves? Lo cuarto que debemos de saber es el engaño de este hombre. No es para la iglesia, es para los perdidos. O sea, para los que se quedaron después del arrebatamiento y los que adoraron a la bestia cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, porque es para los condenados, para los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sigamos viendo.
De este modo es que Juan en Apocalipsis y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses describen al mundo dividido. ¿Por qué dividido? Porque está dividido entre los seguidores de la verdad y los seguidores de la mentira. El apóstol Juan escribió que los que adoraron a la bestia y siguieron a la bestia y serán marcados por la bestia son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo escribe en 2 Tesalonicenses, usted lo leyó, vamos a volver a leerlo para que usted vea. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. La gente creerá en la mentira porque están acostumbrados a creer en la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Por qué van a ser condenados? Porque no tenían su nombre escrito en el libro de la vida todos aquellos que no creyeron a la verdad que es Cristo Jesús. Acuérdese que lo vimos en el mensaje número 2, que los que adorarán al anticristo son todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces el apóstol Juan en Apocalipsis y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses describen al mundo dividido entre los seguidores de la verdad y los seguidores de la mentira. Concluyamos. Un bosquejo aproximado del libro de Apocalipsis sería el siguiente, porque este es el último mensaje de esta serie. Número 1, las cosas que has visto. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis. Número 1, lo que has visto, que abarca todo el capítulo 1, que es el Cristo glorificado. Número 2, las cosas que son, que abarca los capítulos 2 y 3, que es el estado de la iglesia. Y número 3, las cosas que sucederán después de esta, o sea, la consumación, que empieza en el capítulo 4 y concluye en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. La consumación es así. Primero, el arrebatamiento y la adoración en el cielo. Usted lo encuentra en los capítulos 4 y capítulo 5. Luego, la tribulación. Usted lo encuentra del capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis. Al final de la gran tribulación será la segunda venida de Cristo con su iglesia. Usted lo encuentra en el capítulo 19, versículos 1 al 10. Luego viene la guerra en Armagedón, donde es sentenciado el anticristo y el falso profeta y Satanás es atado por un milenio. Usted lo encuentra en el capítulo 19, versículos 11 al 21 y el 21 y 2. Luego viene el juicio a las naciones. Luego Cristo con su iglesia entran a reinar en el milenio y Satanás será condenado junto a los que no tenían su nombre escritos en el libro de la vida porque será lanzado al lago de fuego donde estaban el falso profeta y el anticristo, dice la Biblia. Y al final del milenio y después de juzgar al universo entero, entonces entraremos al estado eterno. Gloria al Señor Jesucristo. La pregunta no es: ¿estamos en tiempos finales, hermano pastor? Desde el principio se decía eso. Los tiempos finales comenzaron con la ascensión de Jesucristo y el establecimiento de la dispensación de la gracia. Ahí empezaron los tiempos finales. La pregunta no es esa. La pregunta es: ¿estoy listo para irme con el Señor Jesucristo? Si mi Señor hubiera venido ayer, ¿estaría yo aquí o estaría en el cielo con Él? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy listo para irme con mi Señor Jesús? ¿Por qué le digo eso? Porque después del arrebatamiento solo habrá terrible sufrimiento, dolor, desesperación y llanto. Y la preparación no es cuando venga la pandemia se va a terminar. No es en medio de la pandemia, no. La preparación es hoy. La preparación tenía que ser ayer, porque si ayer hubiera venido teníamos que irnos. Entonces la preparación es en este momento, porque más tarde podría ser lamentable. Yo no le digo, hermanos, tenemos que prepararnos porque el Señor puede venir. ¿Eso significa que si hubiera venido ayer no estábamos preparados? No. Estamos preparados ayer, estamos preparados hoy y estaremos preparados mañana en el nombre de Jesús. Para que en el día que Él venga nos vayamos
para siempre con el Señor en el nombre de Jesucristo. Entonces la pregunta no es si estamos en tiempos finales. Los tiempos finales comenzaron con la ascensión de Jesús y el establecimiento de la dispensación de la iglesia. La pregunta debe de ser, ¿estoy listo para irme con el Señor? Si el arrebatamiento fuera en este instante que estoy predicando, nos iríamos con Él. Porque después del arrebatamiento solo habrá terrible sufrimiento, dolor, desesperación y llanto. Entonces, hermano, amigo, vecino, usted que está viendo el video, si usted siente que su nombre no está escrito en el libro de la vida, hoy pídale perdón al Señor por sus pecados. Dígale, me arrepiento de todos mis pecados. Recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme en tus caminos para que en el momento del arrebatamiento yo vuele a las nubes al encuentro con Jesús. Ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra determinación. Este evento viene. ¿Está usted listo? El asunto no es me pongo o no me pongo la vacuna. Esa es responsabilidad o irresponsabilidad de cada uno, según la cultura que tengamos, según el amor que sintamos por los nuestros y según la preparación económica que tengamos. No, la pregunta es, ¿estoy listo para irme con el Señor? Si el Señor viene hoy, me voy con Él. Si hubiera venido ayer, iré al encuentro con Él a las nubes del cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. La pregunta es, ¿estoy listo para irme con el Señor? Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Mi Dios Todopoderoso, ayúdanos a tomar la mejor determinación para nuestras vidas. Mi Dios Todopoderoso, que todos aquellos que no están listos en este instante, Señor mío, abran su corazón a Dios y reciban a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Mi Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio que tenemos de escuchar esta palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder leer esta palabra. Mi Dios eterno, que la decisión que tomemos hoy sea la mejor, para la gloria de tu santo nombre y para la bendición de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Todo aquel que en este instante quiera entregar su corazón a Jesús, dígale esta oración juntamente conmigo. Amante Dios y Padre, que estás en gloria, gracias por el privilegio que he tenido de escuchar tu palabra a través de este mensaje. Hay miles, Señor, millones que ya no pudieron escucharlo, Señor. Pero yo lo pude escuchar y en este instante, Padre, confieso que soy un pecador. He pecado, mi Dios, pero me arrepiento y te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados con la sangre de Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme en tu camino y a estar listo para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.